Buenos días y para variar amanece lloviendo. Pero no importa, hay actitud. ¿Cuántas cosas no se podrían hacer aquí en el área de Pucón? Que subir el volcán Villarrica, pues no se puede, ahorita no es época, el clima está muy malo. Que visitar las cascadas, pues ahorita también se puede como ayer, pero nos empapamos. Pero bueno, siempre hay opciones para cuando el clima no acompaña y hoy vamos a tener un día mapuche. Estamos llegando al pequeño pueblo de Curarrehue, que es un pueblo mapuche. Los habitantes originales de Chile, por lo menos el grupo étnico más importante de todos los que hay aquí en esta zona. Y hoy vamos a conocer más sobre ellos. Esto acá atrás es una aldea cultural y también museo para conocer un poco más de la cultura mapuche, solo que no se puede entrar por ahorita porque no está en condiciones. Eso fue toda la información que nos dieron, muy amables tampoco fueron, entonces me voy a quedar con las ganas de visitar este lugar. Mamuilche. Mamuilche en su traducción es gente de madera. En la actualidad sería una especie de lápida. Ahora, ¿cómo se elegía esto? Básicamente cuando una persona ya llegaba a una edad madura y él ya sabía que su muerte se aproximaba, básicamente ellos elegían un árbol que tuviera una cierta conexión con ellos y con la naturaleza. Entonces, una vez que ellos fallecían, las personas que quedaban vivas tomaban este árbol, lo cortaban, lo tallaban, haciendo alusión en algún aspecto característico de la persona que ya había fallecido. Ahora estamos llegando a Quilaleufu, viajeros, que se puede traducir como Tres Ríos. Y este es un hostal, hostería, granja en el cual uno puede tener una experiencia mapuche y de granja. Tienen animales, plantas y uno puede experimentar los días que se queda aquí. Aquí hay un árbol, un manzano. Como Adán y Eva, vamos a agarrar la manzana. Agarraste la más grande, eso es el gandaya, ¿eh? No, pero hay otras, hay otras. Wow. Pues aunque usted no lo crea, creo que es la primera vez en mi vida que voy a comer una manzana directamente del árbol. Y tiene muchas, ya se le están pudriendo la mitad, ¿eh? Miren, si les gustan las castañas, yo no sé si sabían, pero así es como se dan. En mi vida había yo visto esto. Aquí adentro está la castaña, miren. Miren, viajeros, esto es la araucaria, árbol nativo de Chile, pero crece muy lentamente. 2 a 3 hojas por año. Madura muy lento como yo. Mira, 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 mira. Ahí están los cerditos, aquí les dicen chanchos. De hecho, cuando usas la expresión la pasé chancho, es muy bueno, o sea, que te la pasaste espectacular. Hola, chancho. Wow, la libertad del chancho. Ella es doña Irma, mujer de origen mapuche y fiel defensora de sus tradiciones. Se dedica a la vida simple y a mostrarle a los visitantes la cultura de un pueblo relegado. Esta es una ruca, antiguo hogar de los mapuches. Normalmente no se permiten las fotos en el interior, pero doña Irma me dio un permiso especial para documentar este antiguo modo de vida y mostrárselo a los viajeros. Yo siempre soy bien un poco directa y empezando de las raíces, del empiezo de la vida del pueblo mapuche, que fuimos los primeros habitantes. Antes de la llegada de Cristóbal Colón ya existían personas acá en este continente, y la llegada de los españoles para el pueblo mapuche fue cruel porque ellos no hablaban otro idioma sino que el mapudungún. No entendían qué estaba pasando y de ahí empezó todo. Digamos, no fue una guerra, pero los principios no podemos decirlo que fue como un atropello. Yo eso no lo vi, nací muchos años después, pero guardé lo que mis padres y mis abuelos sabían, de lo que ellos relataban. Todo eso yo lo fui guardando mucho en mi mente. El mapuche acogió su territorio como una religión. Ellos recibieron el entorno del universo, su tierra, sus montañas, su agua, su aire. ¿Por qué cree usted que las rucas tienen que tener su fuego en el centro, con sus piedras a su alrededor? Porque eso nos da energía, y en mi lengua energía se llama Nehuen. Mapuche somoinche, pero ahora le digo Kim Mapuche sumuimi, significa que ya ahora no hablamos el mapudungún. Se fue perdiendo lentamente la lengua, como empezó la civilización del pueblo, los niños aprendieron a leer y así, por la misma discriminación que nos hicieron tan fuerte
preferimos dejar atrás nuestra lengua, nuestras costumbres. Ya la mujer no usó el chamal como ando yo hoy día, pero sin embargo ahora esto tuvo un gran retorno, mostrando nuestras comidas, degustándolas, invitando a las personas que degusten de nuestras comidas, que nunca se van a ver arrepentidos porque estas comidas son muy purificadas. Lo químico no pasa por esto. Este tema de lo que yo voy a preparar, que es la comida auténtica del pueblo mapuche, se prepara cuando el trigo está caliente, calentito está todavía. Ahora lo vamos a moler en el molino y yo lo voy a hacer en la piedra. Por esta ruca han pasado pero personas de toditos los países. Esto me ha hecho a mí, he aprendido yo y han aprendido de mí, casi como un orgullo. De haber llegado a esto. Como le digo, el cultrún para nosotros es el altar de nosotros, porque acá tenemos el universo completo. Tenemos los 4 puntos cardinales, que son estos. En el centro tenemos la Ñuque Mapu, que es aquí, esto, que tenemos que ahora saludarla para darle a usted la bienvenida. Tenemos aquí las estrellas, el sol, la luna que está en los 4 puntos cardinales. Cuando la mujer sabia o el hombre sabio pide cosas muy importantes, siempre se usa esto aquí. Valioso, esto tiene mucho poder, da muchas energías y mucha sabiduría. Miren, vamos a probar, esto es el catuto. Sí. Catuto y sopaipilla, que doña Irma preparó con mucho amor para nosotros, con su hija Sandra, que la comprometimos a que ya continúe el legado mapuche. Y también tenemos un café que no es café, es un café de trigo, de granos de trigo que se... Hecho en casa, no, o sea, por la fábrica. Exactamente, o sea, es café que no es café, como es de trigo, yo lo bauticé como el trigué. Cuando vengan, miren, esta es también es hostal, aquí pueden dormir y tener una experiencia mapuche y también de granja, y van a comer todo lo que coman aquí, es que lo hacen aquí están los árboles, todo, aquí van a comer lo más orgánico y lo más de la tierra que han probado en su vida. Todo aquí se produce y pueden dormir aquí y tener una experiencia increíble. Que me habría... El lugar es hermoso. Exactamente. Me habría encantado hacerlo. Les dejo la página de internet. Mire, estamos viendo aquí... El primer huésped fue sueco. Y tenemos toda la gente que ha venido de muchísimas partes del mundo. De Alemania, de Dinamarca, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda, kiwi. Mire, este señor vive en una fruta. ¿No veo México? No, sí. Mira, de México. Gracia Picasso Campo Garrido. Mira nada más. Cuando vamos a otro país siempre buscamos experiencias únicas, especiales, que se nos queden guardaditas así en el corazón, y hoy fue un día de esos. De verdad, gracias a doña Irma, qué mujer tan increíble. Vengan, conózcanla, por favor, quédense en su casa, que los saque a pasear, que les explique todo sobre la cultura mapuche y que los enamore de muchas cosas. Y sobre todo de la vida. Muchas gracias. Vengan a conocer el campo, no se van a arrepentir. Yo los espero. Ya estuvo, Doña Irma los espera. Muchas gracias. Fue un placer, viajeros. Hoy fue un día mágico. Ya, no tengo nada más que decir. Estuvo espectacular. Un placer. Muchísimas gracias. Adiós. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye. Mira nada más, 3 días lloviendo sin parar y Chile me despide con este increíble atardecer. No tengo preparado un discurso final porque eso como que solamente lo hago la primera vez que visito un país, pero aún así tengo muchas cosas que decir, y es que Chile tiene demasiado para ofrecer y me quedan en deuda muchas cosas. Me faltan todavía muchos sitios por visitar, pero esta segunda visita estuvo increíble. Conocí muchos lugares que me sorprendieron, otros que ni siquiera me imaginaba, y creo que de eso se trata viajar. Y hay mucha gente que luego me pregunta: Alan, ¿y por qué regresas a los mismos países si te faltan tantos por visitar? Pero
Mi reflexión es que los países son solamente divisiones políticas, es decir, este territorio lleva llamándose Chile relativamente poco. Si vemos la historia de la Tierra, el tiempo que lleva la Tierra existiendo, solamente lleva llamándose Chile un suspiro de toda esa vida. Por lo tanto, no comparto tanto eso de que hay gente que ya pisó todos los países del mundo. Eso no quiere decir que ya conozcan el mundo. Un mismo país tiene demasiado por ofrecer. Además, ¿por qué no volver al lugar que te hace feliz? Yo solo te quiero decir una cosa, Chile, la pasé